Bueno, y así termina hoy el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y Claudio Flores, te saludo con el gusto de siempre. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, querida Lupita. Un gusto estar de nuevo contigo aquí en Noticias de la Tarde. Oye, pues, ¿cómo ves? ¿Cuál es el balance del gobierno de estos 6 años del presidente Andrés Manuel López Obrador del trabajo? Él en la mañana, pues todavía hablaba de que se reunió con todo el mundo, que esta frase de primero los pobres no era un tema simple y sencillamente como un lema que hubiera utilizado, sino que sí fue real. Y bueno, muchas otras cosas, ¿no, Claudio? ¿Tú cómo lo ves? Pues mira, me parece que es muy difícil hacer un solo diagnóstico en un contexto de tanta polarización, Lupita, y creo que cerramos el sexenio con dos grandes relatos, dos grandes historias, dos grandes narrativas en polos sobre cómo va a pasar a la historia, porque evidentemente López Obrador ya pasó a la historia, a los libros de historia de México, pero habrá que ver en qué sentido. Y diría yo que los polos son uno súper positivo y otro súper negativo. Hay que decir que el relato más popular, ya lo están diciendo los encuestadores, las encuestadoras, 70, 70 y tantos, hay quien lo pone cerca del 80% la aprobación presidencial al cierre de el sexenio, pero entonces, ¿cuáles son esas dos historias? Déjame jugar, Lupita, con esto. La primera historia es que te cae muy bien el presidente López Obrador, tienes una conexión emocional con él, le tienes cariño, lo vas a extrañar, lo quieres despedir bien, y recordarás este sexenio, como algunas de las entrevistas que nos pasaron hace un momento, como el mejor presidente que te tocó vivir y será siempre un referente para ti de un gran presidente. La otra historia, el otro relato es que te cae muy mal, sientes una profunda animadversión y rechazo hacia él y hacia su gobierno y vocerías, le tienes tirria, no lo vas a extrañar, ya quieres que se vaya, y recordarás este sexenio como el peor que te ha tocado vivir hasta el momento y será un referente para ti de pésimo presidente. En medio de esos dos polos hay muchos grises, Lupita. Lo interesante son los argumentos de los dos relatos. El relato del gran presidente tiene una serie de argumentos y el relato del pésimo presidente también tiene una serie de argumentos. Déjame revisar para ti y para el auditorio los argumentos del gran presidente del primer relato. Dice, colocó al pueblo en el centro de su comunicación, habló con su lenguaje, le explicó bien a la gente, rindió cuentas como nunca en las mañaneras, subió el salario mínimo, en este gobierno sí hubo apoyos para el pueblo, defendió la dignidad histórica mexicana frente a los conquistadores españoles, hizo obra pública para el pueblo de México, Dos Bocas, Tren Maya, el AIFA, y hemos visto campañas en los estados, querida Lupita, de hasta siempre presidente. Ahí está ese relato del cariño de quienes lo van a extrañar y de ese casi o 70-80% de personas en México que están aprobando su gestión, y los argumentos del pésimo presidente que también existen en la comunicación sobre este cierre presidencial, pues son el retroceso democrático institucional en México, la crisis generalizada de inseguridad y delincuencia, los retrocesos en salud, la mayor opacidad con un INAI amenazado y con información reservada para la rendición de cuentas, la corrupción en el círculo familiar, político y de gobierno de López Obrador, los resultados negativos generales de gobierno, la traición a una agenda de izquierda y nunca atender a las víctimas. Así que ahí están esos dos grandes relatos, querida Lupita, y creo que cada quien al final se acomoda en el relato con el que, digamos, coincide más, que resulta más coherente en su análisis sobre qué le pasó a México en estos 6 años, y la gran pregunta que me parece que tenemos todas y todos es qué va a ocurrir en los siguientes 6 años con la primera mujer presidenta electa de nuestro país, Claudia Sheinbaum. Oye, el día de hoy todavía firmó dos reformas, una de pueblos indígenas y la Indígena, otra de la Guardia Nacional. sí. Claudio, tú. Eh, Ajá. dime. No, te quería preguntar sobre estos temas que él impulsó todavía en febrero. Él estaba impulsando, ¿no?, varias reformas que dijo que se tendrían que concretar y muchos de los legisladores se apresuraron precisamente a realizar estas votaciones. Algunas quedaron pendientes, pero las que más le importaban, incluso se dijeron, pues era apresurarse porque era un regalo antes de que se fuera el presidente. Sí, ese fue el encuadre que se le dio, el tema de un regalo de despedida presidencial. Hay que decir, Lupita, que este fin de sexenio no se parece a ninguno de los fines de sexenio anteriores, recientes en la historia de México.
básicamente porque estamos viendo un presidente saliente que literal gobierna hasta el último día, firma decretos en su último día, y digamos, tiene, incluso hay grandes discusiones, al parecer ya se aclaró el tema de cuántos días iba a quedar más en Palacio Nacional a vivir en lo que se salía, digamos, del Palacio Nacional. Al parecer ya hay una medida de salir, me parece que el día de hoy o Hoy mañana. por la tarde, sí. Hoy por la tarde, exactamente, lo escuchaba por ahí. Entonces es interesante porque lo que hemos visto en sexenios anteriores es que hay un espacio para dejar que brille la nueva presidencia, y en este caso me parece que no fue así, sino hubo un acompañamiento siempre presidencial de López Obrador hacia Claudia Sheinbaum, al menos en el cierre de su sexenio. Veremos ahora en los siguientes días, esta es otra gran pregunta, qué nivel de autonomía, independencia va a tener Claudia Sheinbaum sobre digamos, de una figura con un peso político tan brutal como lo tiene López Obrador. Bueno, y Claudio, por lo pronto lo que vamos a ver en el primer día de actividades de Claudia Sheinbaum, después de su toma de posesión de mañana, el miércoles, es, a diferencia de lo que hizo López Obrador, ella sí va a acudir a un lugar donde hay una zona de desastre, que es Guerrero, y va a visitar Acapulco. Sí, parece que quiere arrancar por ahí. Hay que decir que ha habido muchas críticas en torno a Acapulco. Al final, Acapulco es una ciudad gobernada por Morena a nivel municipal, gobernada por Morena a nivel estatal y evidentemente a nivel federal no es la excepción. Y un poco el tema es qué atención ha recibido por parte del gobierno, cómo se han atendido las problemáticas en una población votante que, hay que decirlo, Lupita, votó masivamente por Morena a nivel municipal, estatal y presidencial, y me parece que hay una responsabilidad ahí que se tiene que atender, que parece que el olfato político de Claudia Sheinbaum, me parece que es una buena señal arrancar atendiendo justamente a víctimas, algo que se criticó en su momento del sexenio de López Obrador. Muy bien, pues Claudio, como siempre un gusto poder platicar contigo. Muchas gracias y muy buenas tardes. Buenas tardes y un saludo a toda tu audiencia. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Querida.